Yo he escuchado personas que dicen, no hay que usarlo, no se debe usar y eso es malo. En realidad es que a mí me ayudó mucho el diploma Agentes TICS a darme cuenta muchas de las posibilidades que existen. Cómo lo podemos aplicar en nuestra práctica docente y también creo que quitar una parte de ego de sentir que la persona docente lo sabe y lo conoce todo y es el único que puede transmitir el conocimiento. La práctica nace de la idea del autor Manuel Atienza, que en su libro El sentido del derecho nos narra una historia de una persona que, bueno, de hecho de un país que pasa por un largo periodo, una dictadura militar, se restablece el orden constitucional y ahora hay que resolver problemas jurídicos como el tema de una ley de amnistía, qué va a pasar con aquellas personas que fueron parte de esa dictadura y el presidente constitucional convoca un consejo de ministros para tomar la mejor decisión. Mi nombre es Enoc Francisco Morán Torres, soy profesor investigador de la Universidad de Colima. La práctica educativa que hemos utilizado se denomina Si usted fuera presidente y se enmarca en la materia de Teoría del Derecho 2 que se imparte en la licenciatura en Derecho en el segundo semestre. De ahí surge la idea de hacer una práctica educativa digital en el cual incorporemos el uso de la inteligencia artificial generativa para poder fortalecer las competencias de las personas estudiantes que desempeñarán el cargo de titular del Poder Ejecutivo y de las ministraturas. Bueno, lo primero fue proporcionarles la lectura, que se apropiaran del texto, que conocieran el caso. Una vez que conocieron el caso, dividimos en equipos personas que de manera individual pudieran participar desempeñando algún rol. Tenemos la persona titular del Ejecutivo, la Ministratura de Hacienda, del Trabajo, de Educación, de Justicia y del Interior. Entonces tenemos 6 participantes. Cada participante se le asignó un rol. Entonces, cada persona participante se apropió de lo que el texto, los pocos datos que el texto nos da sobre la opinión de la ministratura sobre el problema jurídico que planteé hace unos momentos. Una vez que las personas estudiantes se apropiaron de la lectura, entonces se les recomendó el uso de un manual de uso del ChatGPT que su servidor elaboró con motivo de mi participación en el diplomado Agentes TICS. Y también elaboré un segundo manual que es para el desarrollo de prompts. Entonces, esos 2 manuales se les proporcionaron a las personas estudiantes para quien no tenía un acercamiento con la inteligencia artificial generativa, pudieran apropiarse de ellos. Una vez que los conocieron, se les invitó a que los usaran y se les dio asesoría, por un lado, para el uso de estos manuales. Segundo, también seguimiento a las posturas que presentarían el día que se iniciaría la presentación de esta práctica. En el auditorio de la Facultad de Derecho, las ministraturas, las 5 ministraturas y la persona encargada del Poder Ejecutivo, pues resolverían el caso frente al grupo. Una vez que las personas estudiantes entonces conocieron lo que decía el autor Manuel Atienza, usaron el ChatGPT, también se les pidió incluso que después grabaran un flip para poder compartir con el resto de sus compañeras y compañeros el resultado de su investigación. A mí me parece que es fundamental la planeación educativa digital. Me parece que el fortalecer las competencias de los estudiantes no basta solamente con transmitir el mensaje en la clase magistral o dejar que el estudiante en una actividad complementaria haga la lectura y ver si comprendió algo. Me parece que el usar la lectura física, usar el libro de texto, la explicación de la persona docente, acompañado del uso de la inteligencia artificial, particularmente en este caso de la inteligencia artificial generativa, me parece que es fundamental para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para específicamente la actividad de usted, si usted fuera presidente, un reto que tenía ante mí como docente es cómo voy a evaluar la participación de las personas estudiantes. Entonces, también usé el ChatGPT. Usé el ChatGPT ¿para qué? Primero, para ensayar los prompts en la elaboración del manual. Segundo, para identificar fuentes que me ayudaran a fortalecer el manual para el uso de este tipo de inteligencia y particularmente también lo usé para la elaboración de la rúbrica con la cual las personas estudiantes fueron evaluadas. Contrario a lo que esperaba, por un lado había estudiantes que ya habían usado inteligencia artificial generativa, pero que no sabían o primero les daba un poco de temor decir la usé, como si fuera algo prohibido, como si estuviera mal usarla. 2, aquellas personas que la habían usado desconocían que tenían que hacer una declaratoria de uso. 3, había estudiantes
que habían escuchado hablar de un ChatGPT, pero no sabían qué era o realmente cómo funcionaba. Entonces, los resultados fueron satisfactorios porque se les comentó a los estudiantes, se les proporcionó el manual, no todos lo utilizaron, hubo personas que dijeron, no, yo me fui a fuentes, me fui a libros y yo no lo quise usar, es algo que yo no quiero usar. Hubo otros estudiantes que sí lo usaron y que quedaron sorprendidos con las diversas aplicaciones que se le puede dar a la inteligencia artificial generativa. Y destaco lo más relevante de este aprendizaje, al menos para mí como docente, es que los estudiantes vieron que la inteligencia artificial generativa en realidad puede coadyuvar y que no es una cuestión antiética, no faltamos a ningún deber, no estamos engañando a nadie, porque estamos declarando en qué lo usamos, qué parte lo usamos, y un aspecto muy importante es que ellos aprendieron también es a verificar las fuentes. La IAG lo que nos ayuda es a tener una noción preliminar del tema y nos da algunas rutas de búsqueda de autores, de posturas, de principios que podemos referir ya en bibliotecas, por ejemplo, o fuentes especializadas del derecho. Un problema jurídico que parece tan sencillo como determinar qué va a pasar con una ley de amnistía, qué va a pasar con aquellas personas que fueron víctimas de un régimen dictatorial militar, bueno, se pueden analizar desde una perspectiva, por ejemplo, democrático-cristiana, como lo dice el autor, desde una perspectiva del realismo jurídico, del positivismo jurídico, del normativismo jurídico, del naturalismo jurídico o incluso una postura religiosa. Entonces, el problema jurídico es analizado desde diferentes perspectivas. Yo soy agente TIC. ¿Y tú?